Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando tenía 33 años, tenía 6 años como sacerdote. Ya ahorita voy a cumplir este año 25 de sacerdote misionero. A los 33 fui enviado a África y la razón pues era compartir la buena noticia, el mandato de Jesús: vayan por todo el mundo y bauticen a todo el mundo, a hombres y mujeres, niños, familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan, comparten. Esta es la misión del misionero: compartir la buena noticia. Bautícenlos, recuérdenles que son hijos e hijas de Dios. Todos somos hijos e hijas de Dios, pero el bautismo te formaliza, pues. ¿Sí me doy a entender? No es que los que no se bautizaron no son hijos de Dios, como nos habían hecho entender. No, este ya no es hijo de Dios. No, es hijo de Dios, pero hay que reconocerlo, porque eso es muy diferente, pues. Que todos somos parte de este mundo. Todavía la humanidad no entendemos que somos hermanos, blancos, negros, morenitos, rojitos, indígenas, no indígenas. Somos seres humanos, pero hay gente que todavía no lo entiende. No lo entendemos, que se ve sencillo, pero se tiene que ir reconociendo. Y el bautismo, ¿qué es? Un reconocer que somos hijos e hijas de Dios. Bueno, esta es la misión también de los misioneros, este mandato de Jesús: vayan a todo el mundo. Cuando estaba en África, me recuerdo que el pueblo que me enviaron, la expectativa de vida que tenía la población donde estaba era 34 años de vida, imagínense. Entonces no encontraba yo muchos ancianos, eran más jovencitos, pues mucha gente joven, había muchos niños. Era una comunidad pues muy joven. En África no había muchos ancianos. Los ancianos se les considera con sabiduría, con mucho respeto. Se los tenían en sus aldeas, en sus tribus. Pero bueno, ¿cuál es el punto que les quiero hacer el día de hoy? Pues yo, mientras iba a visitar las diferentes capillitas, aldeas, a veces yo tomaba el tiempo de visitar a los enfermos. A veces decía: ¿y los ancianos? Y no me encontraba muchos ancianos, no había muchos ancianos. Un día en una capillita llegué y había un anciano, pues yo le puedo echar unos 80 años, 85, porque también los jovencitos que se veían de 40 ya se veían como de 60, pues, por el tipo de vida dura, la alimentación
no muy buena. Pero bueno, este tendría como unos 85, 90 años, según mi perspectiva. Pero para quitarme de dudas, me acerqué a ese anciano antes de comenzar la misa y le dije: oiga, se llamaba Pedro, se había puesto el nombre de Pedro, que era su nombre indígena, era Mabuto, que significa problema. Cuando siempre que nace un niño le ponían a algo que está pasando en ese momento. En ese día había problemas en la familia y le pusieron Mabuto, pero él se puso su nombre cristiano, Pedro. Bonito el nombre. Bueno, llegó este joven, este viejito, y me le acerco yo con curiosidad y le digo: oyes, Pedro, le dije, ¿cuántos años tienes tú? Tengo la curiosidad. Y él que me dice: padre, yo tengo 7 años. Y dije: oh, a ver, entendí bien, ¿sí? Asano de Atatu, no, de Awiri, ese es 7, de Atatu es 8. Asano de Awiri, 7 años. Dije, yo entendí bien. A ver, Pedro, ¿cuántos años? Me está diciendo, este niño tiene, dice, sí, tengo 7 años. Y me alegaba. Y yo le dije, Dios mío, ya perdió la conciencia, pero es una persona muy sabia. Era la que me enseñaba tradiciones del pueblo, de su gente, para entender la cultura. ¿Y qué pasó? Bueno, en cierto momento le dije, ¿por qué dices que 7 años? ¿Por qué me quieres ver tomar el pelo? Dice, no, padre, porque hace 7 años me bautizaron. Y hace 7 años yo comencé a vivir nuevamente. Se me quedó grabado esta figura. 7 años que me doy cuenta, porque antes no conocía. Pues sí, me enseñaron lo que era el mundo. Yo creía que la naturaleza pues era Dios, alabamos a la luna o al sol, pero hoy ya descubrí que existe Dios creador, y por eso decidí prepararme y me bauticé. Y ese día yo reconocí conscientemente que soy hijo e hija de Dios. Bueno, qué hermoso, qué bello. Esto es precisamente lo que estamos celebrando hoy, el bautismo de Jesús. ¿Qué significa? ¿Qué nos trae? Nosotros como bautizados nos dicen, es un sacramento que muchas veces nos dicen, bueno, va a borrar el pecado, va a hacerte hijo de Dios. Yo nomás les recuerdo, sí. ¿Cuál es el bautismo que viene a traernos Jesús? ¿Qué es lo que significa, pues? Primero, Juan el Bautista viene a usar un símbolo. Los sacramentos son signos externos de la gracia de Dios, un regalo que Dios nos deja. Regalos que te los da y que solamente son válidos cuando tú lo pides. ¿Sí me doy a entender? Si tú no lo pides, no te doy. Es como cuando tú vas a la tienda y no pides el descuento, no te lo dan. Pero si lo pides, pues te siente bonito, ¿no? O cuando tú vas a viajar, si no pides la visa, pues no te la van a dar o no la vas a obtener. O si quieres un documento certificado, necesitas una firma. Si no tiene la firma, pues no es válido, ¿sí? Y tú puedes decir, esta carta es muy bonita, bien redactada, pero si no tiene la firma del notario, pues no sirve. Pues sí sirve de bonita, sabes que es una carta. Igualmente nosotros, si no tenemos el sello del Espíritu, pues hay algo que nos falta de reconocer la validez de quiénes somos. Y muchos somos muy tercos. No, ¿yo para qué? Hay personas que dicen que mi hijo o mi hija se bautice ya cuando estén grandes, cuando ellos sepan, cuando ellos entiendan. ¿Y eso es por qué? Por un egoísmo que no entendemos qué es este signo. Signo visible de la gracia de Dios. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué recibimos en el bautismo? ¿Sí? Precisamente allí yo le digo también a los papás cuando están, le dije, pero ¿por qué vacunas a los niños cuando están chiquititos? Para el polio, para, ¿qué más? La sarampión, la viruela. No, para protegerlos del mal. ¿Y por qué no dejas que ellos decidan cuando estén grandes, pues? ¿Por qué decides por ellos cuando están chiquitos? ¿O por qué decides, que los niños vayan a la escuela? No, para que aprendan. ¿Por qué no decides cuando ya están grandes, viejos? No, porque la educación es buena. Tú ya entendiste. Igual el bautismo. Porque hay muchas personas que dicen, no,
Los católicos bautizan los bebecitos. Bueno, porque hay que entender el bautismo. ¿Qué significa? Si no lo entiendes, pues lo vamos a entender el bautismo que hacía Juan el Bautista, que es un bautismo bonito de agua. Él mismo lo dice, que era un bautismo de purificación, de cambio de vida. Aquel que se está portando bien, mal, le decían conviértete y usa un signo para purificarte, para que te corrijas, vuelve al camino. Y era un signo que tomaban para decir, vamos adelante, vamos a cambiar, vamos a pensar con la mentalidad de Dios. Era un signo de agua que usaba Juan. Pero muchos se preguntan y dicen, bueno, ¿y si Jesús no tiene pecado, por qué? ¿Por qué Él se bautizó? Bueno, Jesús vino a compartir con nosotros su esencia tanto divina, pero también humana. Dios se hace hombre, se parece a nosotros en todo, menos en el pecado. Entonces dice, ¿para qué lo hizo? Por eso Él cambia, le da un signo diferente al bautismo, pero lo hace para que también nosotros entendamos el camino. Jesús nos enseña cómo tenemos que vivir nuestra vida. Jesús nos enseña enfrente del dolor cómo tenemos que enfrentar el dolor, cómo tenemos que enfrentar la muerte. No nos dice que no nos vamos a enfermar, no nos dice que no vamos a morir. Sí nos dice, vas a morir físicamente, pero yo te enseño el camino de la vida eterna. Esto te vengo a enseñar cómo veas la vida, cómo la vivas, cómo tienes que amar, qué es lo principal, cómo tenemos que vivir. ¿Y qué significa el bautismo? Precisamente esto, ¿sí? Reconocer que nosotros somos hijos e hijas ¿de quién? De Dios. No es nomás, por superstición, bautízalo porque se va a ir al limbo. No, el limbo no existe, pues. ¿Qué es? Lo bautizo porque yo reconozco que es hijo e hija de Dios. Pero mucha gente no reconoce. Quiero que el día que me bauticen no es nomás por la superstición o para la fiestecita. Ya hicimos fiesta. Y se les olvida algo bien importante, de enseñarle a los niños qué es el bautismo. Por eso cuando les dicen en la iglesia, el padrino es católico, están casados, pero no están casados. ¿Por qué no pueden bautizar si son muy buenos, son buenas personas? Y no es porque no sean buenos o sean malos. Lo que se pide es una persona que esté viviendo la fe. Que le van a ser padrino significa padre o madre, madrina. En inglés se entiende mejor Godfather, Dios papá, Godmother. Padrino es papá en las cuestiones de fe. Pero si yo no vivo la fe, si yo no entiendo la fe, ¿cómo voy a ser papá? Adoptivo, pues te vas a tomar una responsabilidad que no la entiendes. Primero hay que entenderla, vivir esos valores de lo que nos enseña Jesús. ¿Qué es ese bautismo? Pues es un bautismo. Hoy celebramos el bautismo de Jesús. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí Juan el Bautista, él ya nos dice, yo bautizo con agua, pero viene alguien que va a bautizar con el Espíritu. ¿El Espíritu de quién? Pues de Dios. De Dios, el Espíritu de Dios. Imagínense, ustedes van a esperar hasta que estén viejos ya sus hijos para recibir el bautismo de el Espíritu de Dios. No, queremos reconocer. Vas a reconocer hasta que ya estén viejos que Dios es mi Padre, que Dios es mi Creador. No, por eso bautícenlos desde chiquitos para que entienda mi hijo, para que entienda mi hija que tiene el Espíritu de Dios. Tú tienes el Espíritu, te voy a bautizar. Tú perteneces a Dios. Y quien pertenece a Dios es vivir como Dios nos manda. No cuando ya estés viejo. Bueno, a este señor, a Pedro, pues él tenía 80 años cuando se bautizó, porque dice, tengo 7 años, pero hasta que él reconoció y dice, yo viví pues como pagano, pues no sabía, como decían en mi pueblo, como los animalitos, pues sin entender. No, pero bueno, era duro. En mi pueblo yo me recordaba mi abuela y me decían, viven como animalitos, o sea, sin reconocer a Dios en tu vida. Y hoy la mentalidad moderna, queremos ir al pasado, vivir sin Dios. Y vivir sin Dios es volver a lo más bajo, más básico. Creemos que estamos avanzando, que estamos prosperando y vamos en retroceso.
el bautismo y esta celebración que terminamos pues la feria de Navidad, de reconocer que Dios se hace hombre, Dios se hace uno de nosotros para enseñarnos el camino de la vida. Y hoy pasan 3 signos bien bonitos aquí cuando Jesús recibe el bautismo. Primer signo, ¿qué sucede? Dice que los cielos se abrieron. ¿Y qué significa eso? Que empezamos una nueva era, una nueva etapa, un nuevo tiempo del que el cielo se abre. Lo divino viene a compartir con lo humano, que se abre ese cielo que Dios quiere compartir con todos nosotros, que nosotros miremos siempre pues a los bienes que vamos a recibir, pero viene a estar con nosotros aquí en la tierra. Esto es, se abrieron los cielos, dice. Cuando Jesús recibió el agua, dice, vio que los cielos se rasgaban. Fíjense qué hermoso. Se rasgan en el sentido, se abren. Se abre esa oportunidad para ti, para mí. El cielo no es para un pueblo. El cielo es para todos. Todos estamos llamados a esa relación con nuestro Creador. Después viene un segundo signo. Dice, y vio que el Espíritu venía. Como el Espíritu en figura de paloma. No dijo que era una paloma. Ahorita la pintamos al Espíritu Santo con una palomita, pero no era una paloma, pues. Es un signo, símbolos. Allí, si ustedes ven en YouTube, yo tengo una reflexión sobre los signos y símbolos, que no se las voy a dar ahorita. Mejor vayan allí al YouTube y van a ver. Signos son importantes para entender. Así como cuando vamos en la calle, ¿qué vemos? Vemos la luz de tráfico, rojo, amarilla. ¿Qué te dice? La verde te dice avanza, roja, para, detente, amarilla, ten precaución. Igual en la Biblia tenemos signos. Ese descender, el Espíritu viene, pues es que decir, el Espíritu viene del cielo, viene de lo sagrado, viene de lo divino. Ese Espíritu viene, desciende como una paloma, viene a descender, a venir sobre nosotros. Y también nos recuerda algo hermoso, la Trinidad, la Santísima Trinidad. Jesús, el Emmanuel, Dios que se hace hombre, pero viene el Espíritu, tiene el Espíritu de Dios en nuestra vida, que está con nosotros. Después dice, desciende sobre él, se posee sobre él. Ese es el Espíritu que ustedes se recuerdan del día que los discípulos, cuando Jesús muere, ¿qué pasó con los discípulos? No, antes cuando Jesús muere, los discípulos se desparcieron, se fueron. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Todo lo que Jesús les había enseñado, pues como que se querían olvidar y decir, ya se acabó nuestro sueño, ya se acabó pues nuestro ideal, ya se acabó nuestro objetivo de echarle para adelante, de luchar, de echarle ganas a la vida. Como cuando perdemos un ser querido, cuando estamos pasando por una mala racha. ¿Qué nos pasa a nosotros? No, ya ¿qué hacemos? Precisamente Jesús tiene que venir y estar 50 días, 40 días con los discípulos, que se aparecía constantemente. ¿Para qué? Para recordarles nuestra misión, recordarnos que nosotros somos hijos e hijas ¿de quién? De Dios. Y el hijo de Dios, cualquier hijo de Dios, no se tiene que rajar, no tiene que echarse para abajo, tiene que recordarse que somos hijos de nuestro Creador. Y las cosas suceden por una razón, un motivo que nos invita pues a entender. Por eso en el bautismo pedimos el Espíritu de Dios. El Espíritu, por eso en la confirmación, ¿qué pedimos? Los dones del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos dones? Sabiduría, entendimiento, ciencia, temor de Dios. ¿Sí? Son dones, son regalos que Dios nos lo da, pero lo tenemos que pedir. Pídelo y se te dará. ¿Pero qué estamos pidiendo? Dinero, plata. Estás pidiendo una casa, estás pidiendo un caballo que se va a acabar, una troca, vas a pedir comida, pues sí. Eso ya viene por añadiduría. Dice, cuando tú tienes el Espíritu de Dios, es cuando surge ese espíritu de las bienaventuranzas, de compartir, de ayudar. Si Dios te ha bendecido, también te ayuda a que tú vayas y bendigas
a los demás. ¡Qué hermoso! Ese es el signo de nuestro bautismo. Después nos recuerda algo. Aquí el tercer signo, que se oyó una voz del cielo. Y esa voz era de Dios Padre, y la Trinidad. Jesús, el Hijo, el Espíritu que viene y desciende, ¿sí? Que es el Espíritu Santo, que era lo que les decía. ¿Cómo se les quitó el miedo a los discípulos? El día de Pentecostés. El día que descendió el Espíritu sobre ellos, ese día entendieron, ese día aceptaron. No porque no eran discípulos de Jesús, eran discípulos, pero todavía no entendían. Su mente se quedaba embotada, porque necesitamos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para poder entender las cosas de la vida. Es por eso que nosotros hoy el bautismo, cuando tú bautizas a tu hijo, es no nomás echarle agüita. Son signos que nos recuerdan purificación, de estar limpios, pedir la gracia de Dios, sobre todo el Espíritu, y de reconocer que nuestros hijos tienen que vivir como hijos de Dios, no como hijos de Juana loca, ¿no? Juana la loca, o no sé, o de Pedro Morales, o no sé quién. Tienes que vivir tú como hijo o hija de Dios, y un hijo de Dios tiene que vivir con orgullo, con dignidad, con respeto. Que cuando tú te dices yo soy bautizado, que no te dé vergüenza. Yo soy hijo de Dios. Es reconocer oficialmente: Dios es mi Padre, Dios es mi Creador, Dios es el que dirige mis designios, Dios es el que me da este caminar, y le dio la potestad a los discípulos. No cualquiera que viene y agarra agua, vénganse acá a este río. No, o sea, no es un juego de repetir, replicar lo que Juan hacía, pero es buscar esa potestad que Dios nos deja a través de los sacramentos. Y por último, porque ya veo que me dicen sí, padre, me están durmiendo. No, ¿sí? Por último viene el tercer signo, que dice una voz en el cielo que dice: tú eres mi hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Es la voz del Padre, la tercera persona, bueno, de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que bueno, el Padre que habla, el Padre que nos dice: este es mi Hijo amado, este es en el que yo puse mis complacencias. Y en otro episodio, en la transfiguración, nos dice una frase que dice: escúchenlo, escúchenlo. ¿A quién tenemos que escuchar? A Jesús, la palabra de Dios. Por eso es bien importante: yo he puesto mi complacencia en Él. Escucha a Jesús, ten a Jesús. Pero ¿qué voces estamos escuchando? ¿Qué otras voces estamos allá? Yo les digo, cuando ustedes estén confundidos, vayan a la Sagrada Escritura, no para pelear, pero a entender con el espíritu de sabiduría, de entendimiento, qué me quiere decir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que me va a guiar. Es el Jesús que te dice cuando tú estás confundido, cuando no sabes cuál es el camino, la derecha, la izquierda: yo soy el camino, ven a mí. Cuando tú no ves claro, con claridad, porque ves todo oscuro por los problemas, la situación, Jesús nos dice: yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Cuando nos vemos en el caminar, que estamos cansados, que nos falta que estamos hambrientos, sedientos, que decimos: Señor, me siento vacío, me siento como esta piedra que le cae el agua, que la parto y toda está seca. ¿Sí han visto? Puede estar una piedra en un río llena de agua, pero la partes por dentro, ¿cómo está? Seca. Y nuestra vida a veces son como piedra. ¿Y por qué estamos como piedra? Porque no dejamos que el Espíritu penetre. Nuestra vida tiene que ser como las esponjas. Que las esponjas la metes al agua, aunque sea un ratito, no tiene que estar en el río. ¿Qué le haces? La cortas y ¿qué está? Llena de agua, de vida. Nosotros, es decir, me estoy dejando penetrar por esa agua. Y es el Jesús que nos dice: yo soy el agua viva. Cuando tú tienes sed, ¿sí? Yo soy la verdad. Cuando muchos te confunden y te cuentan mentiras, que hoy la verdad la quieren disfrazar de muchas maneras, ponerla por dicen las fake news, las noticias falsas que nos asustan, nos tienen aterrorizados. Busca la verdad en Jesús, Jesús que te enseña ese caminar. Bueno,
Ya concluyo con una pequeña historia que me sucedió también allí en África. Comencé con África y termino con África, por ese labor misionero que hacemos de ir a llevar la buena noticia. Me acuerdo que allá tenía puros adultos, porque precisamente eran nuevos cristianos que no habían oído la palabra de Dios. El misionero, vamos a los lugares también donde no ha sido anunciado el evangelio. Me recuerdo que llegué a un lugar que ya tenían los jóvenes 2 años preparándose, no era más de un día a otro que entendieran el bautismo, y los tenía formaditos allí a 3, 4 adultos. Y me recuerdo que les dije: a ver, vamos a entender lo que van a recibir. Lo que van a recibir es algo muy, muy valioso. Bueno, les digo, porque es el día que se van a bautizar, les voy a dar un regalo y ustedes eligen. Y me dicen: ok, se pusieron bien atentos. ¿Un regalo? ¿A quién no le gustan los regalos? Yo creo que a todos. Agarré un billete, el más grande, que era de 10,000 cuachas. Cuachas es la moneda de este país donde trabajé, en Zambia. 10,000 cuachas, para decirle cuánto era, cuánto valía. Era el valor de $2. $2.50. Sí, era el billete más grande. Les pagaban por día 5,000 cuachas. Un día de trabajo, 5,000 a gente normal, pues, de campesinos, o 5,000 cuachas, $1 al día. Imagínate cómo vive la gente. ¿Sí? Bueno, les dije: les voy a regalar, a ver, escoge. Tengo 10,000 cuachas. 10,000, brillaron los ojitos. Y saqué un billete de $100. Ellos no conocían los dólares, pero vieron el número 100. Los números sí los conocían bien. Les dice: a ver, venga usted. Y ¿qué billete quiere? Le voy a dar hoy un regalito. Escógelo. Adivinen cuál agarraban. Las 10,000 cuachas. 10,000 es más grande que 100, ¿no? Todos, y se los daba ese día. Porque eran 4. Dije: pues $8. Bueno, se los di. Ahí le va. Pero yo tenía miedo que me agarraran el de a 100. Porque, ¿qué pasó? Cuando se los ponía, todos se lo agarraban y todos feliz. Feliz. Y les dije: bueno, no quisieron este. Bueno, les dije: ¿y por qué? ¿Y eso qué es? Y ya les explicaba. Les dije: este billete vale, ¿cuánto? Saquen la traducción. Si uno eran 5,000, 500,000 cuachas. Se les abrían los ojos así. Deme ese. No, tú elegiste mal. ¿Qué les decía esto? Porque nosotros a veces nos vamos por apariencias en la vida. Creemos que estamos haciendo lo correcto, elecciones correctas de decir: yo no me bautizo ahorita, yo me voy acá con esta iglesia, hablan bien bonito. Porque no conocemos el valor de nuestro bautismo, el regalo que hemos recibido de ser hijos e hijas de Dios. Que ese día que me bautizan, dale a los hijos desde pequeñito: yo te bautizo, no para hacer la pachanga. Si no tienes para hacer fiesta, no te importe. Lo que importa es que tu hijo sepa y le hagas entender que tenemos que vivir como hijos e hijas de Dios, no como hija de Juana Morales, como les dije, o de Chucho el Roto. No, soy hijo de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús, del Padre, que me ama y que me quiere. Pues pregúntate hoy: ¿estoy viviendo como hijo o hija de Dios? ¿Cómo estoy viviendo mi bautismo? Hoy esta es la pregunta que nos tenemos que llevar. Así sea. Amén.